cuando nací tenía dos hermanas muy mayores que ya tenían su vida hecha, tenían sus novios y novias, y mis padres también tenían novios y novias. Entonces, cuando llegué, nadie tenía mucho tiempo para mí. Estaba ahí intentando atraer la atención. Eran todos muy amables conmigo, pero no tenían tiempo para mí. Entonces, para atraer la atención, pues se me ha ocurrido tocar el violín para hacer un poco de ruido y que me hagan caso. A los 15 años, cuando vi que no hubo manera que me hagan caso, me fui de casa, me fui a Alemania a buscarme la vida ahí. En Alemania, pues nada, hacía cualquier cosa para sobrevivir, tocaba en las calles, en bares, restaurantes, en bodas, funerarias, bueno, lo que hace un intruso normalmente. Y un día hice un concurso que, por cierto, no lo gané, y después del concurso me dieron curiosamente un premio especial, que el premio especial consistía en un viaje a Cuba para estrenar una obra de música contemporánea. Este tipo de música que ningún ser humano que tenga un sentido común le puede gustar, pero al mismo tiempo nadie se atreve a decir que no. Nada, no. Yo solo quería decir que estaba muy emocionado por ir a Cuba, no tanto por tocar este tema, así que la acepté. Además, como aquella época aún era menor de edad, pues me asignaron un acompañante. Y como mis padres vivían lejos en el Líbano, me asignaron un tío que tenía, que se llamaba mi tío Nono, que aún no lo conocía. El tío Nono era un señor que se quejaba absolutamente de todo en su vida. Decía que su vida era una doble desgracia, empezando por su nombre, que era una doble negación. No. Todo por culpa de su nombre le salía doblemente mal en su vida. Así que con él tomamos el avión hacia La Habana, o como os podéis imaginar, todo el viaje me estaba comiendo. He oído que todo va a salir muy mal, doblemente mal. ¿A quién se le ocurre este viaje? Etcétera, etcétera. Pues hemos llegado bien a La Habana, fuimos a la habitación donde íbamos a quedar, y mi tío Nono lo primero que hizo al llegar a La Habana, se fue de mojitos por ahí, y desde entonces jamás volví a ver a este señor en mi vida. Yo, pues nada, me quedé solo en la habitación. Como tenía mucho jet lag, no podía dormir, pues pensé, es el momento ideal para estudiar esta obra de música contemporánea. Tenía toda la noche delante de mí. Al día siguiente tenía ensayo por la mañana con músicos cubanos, y por la noche era el concierto. Así que aquel día de la llegada, aquella noche, abrí la partitura de esta música por primera vez en mi vida, y al abrir la partitura me dio un jamacuco, porque me di cuenta que era absolutamente imposible de tocarlo correctamente. Para poder tocarlo correctamente tenía que haber vivido los últimos 20 años estudiando exclusivamente 8 horas diarias solo este tema. Obviamente era imposible, me agobié muchísimo, intenté estudiarlo como podía, no hubo manera, el tiempo pasó volando, y por la mañana me recogieron para llevarme a la sala de ensayo. En la sala de ensayo me presentaron 4 músicos cubanos, jovencísimos, talentosísimos, maravillosísimos, y tengo el placer de deciros que estos 4 músicos cubanos que conocí en aquel sala de ensayo hace 30 años en La Habana son los mismísimos que veis ahora sobre este escenario. ¡Kiko! ¡Vayan! ¡Iván! ¡Y Melón! Os lo juro que teníamos los 5 o 30 años menos que ahora, y éramos muchísimo más peludos que ahora. De hecho, en aquella época no nos podíamos identificar uno del otro, había que abrir la cortina para ver quién estaba detrás. Y yo en aquella época, la verdad, que no hablaba muy bien el español. Bueno, no cuando hablaba español, yo no hablaba español. Y curiosamente nunca lo he entendido por qué, pero mis compañeros cubanos no hablaban tampoco el armenio. Entonces no hubo manera de comunicarnos. Intentamos comunicarnos con las manos y con los pies, y en el espacio de unos segundos nos dimos cuenta que ninguno de los 5 nos habíamos preparado la obra que íbamos a tocar por la noche. Así que de repente surgió una cierta solidaridad entre nosotros, cierto alivio también. Por lo menos estábamos metidos los 5 en el mismo problema, en el mismo lío. Intentamos estudiarlo como podíamos, no hubo manera. En la primera vez en nuestra vida, más estudiábamos, peor iba la obra. El tiempo pasó
pasó volando y por fin nos cogieron para llevarnos a la sala de concierto. El concierto era dentro de un congreso de música contemporánea. Este lugar daba muchísimo susto, mucho miedo, porque te aparecían contemporáneos donde menos te esperabas. Y en este lugar pues nos presentaron el más contemporáneo de todos, que era el propio compositor, que tenía un ojo aquí, el otro ahí. Y nos dijo que estaba muy ansioso, muy impaciente por escuchar su obra por primera vez. Llevaba 20 años esperando este momento ansiosamente. No le gustaría morir antes de escuchar su obra. Le dijimos, maestro, nosotros no vamos a ser responsables de su muerte. No nos metáis en esta... Así que nada, nos obligaron a subir sobre el escenario y yo en el escenario delante de mí tenía el atril y encima del atril estaba la partitura que me estaba dando un dolor de cabeza toda la tarde y por un reflejo que ni sé por qué, pues cerré la partitura. Y al cerrar la partitura de repente escuché un ruido de parte del público, algo como, anda, se la ha aprendido de memoria. Y yo como sentí una cierta entusiasmo de parte del público, pues me lancé, empecé a tocar cualquier cosa que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ponía en la partitura y en el fondo pensé, ¿qué más da? La única persona que se iba a dar cuenta si estoy tocando las notas o no era el compositor. Y eso tampoco sabíamos si le iba a dar cuenta. Así que nada, empezamos a tocar cualquier cosa y como mis compañeros se unieron a mí y en espacio de unos segundos creamos algo que tenía bastante diversión. Lo único que de repente a lo lejos empezábamos al compositor gritar ¡cerdos! ¡Impostores! ¡Cerdos! El público no entendía lo que estaba ocurriendo. Algunos del público pensaron que era una obra muy innovadora, donde había una interacción entre el público y el escenario. Yo me di cuenta y como tenía experiencia en amenizar eventos, pues hice un gesto con la mano, algo como ¡animaos chicos, todos juntos, vamos! Y de repente, poco a poco, todo el público empezó a gritar ¡cerdos! Impostores, cerdos, y en el espacio de unos segundos había un ambientazo, todo el mundo estaba de pie gritando cerdos, impostores, charlatanes, y miré a mis compañeros estaban desatados. Melón estaba tocando el piano con los dedos de los pies, Iván estaba tirando el contrabajo por los aires, Dayan estaba tocando la guitarra con la lengua, y Pico, de repente se quitó toda la ropa, no sabemos por qué, empezó a hacer percusión corporal, parecía más Patrick Swayze en Dirty Dancing. Yo sabía una cosa que no podíamos parar de tocar, así que seguimos tocando un buen rato. Cuando ya no sabíamos más qué hacer, nos juntamos los 5 delante del escenario, hicimos la conga, y mientras hacíamos la conga salimos del escenario tocando. Algunos del público se unieron a nosotros también. Salimos a la calle corriendo hacia el aeropuerto. En el aeropuerto esperamos el primer vuelo hacia donde sea en el mundo y así llegamos a Madrid hace 30 años con nuestros instrumentos y sin visados. Al llegar a Madrid recibimos un fax del Congreso de Música Contemporánea de La Habana diciendo: enhorabuena, la obra que has interpretado ha ganado mejor obra de música contemporánea del certamen. El compositor, cuando recogió el premio, no dijo ni cerdos ni impostores. Tenemos 6 días. Me dice que es muy larga la historia y yo le dije que tenemos mucho tiempo, tenemos 6 días para... Pero me dice, seguro que estáis pensando que estamos cortos de repertorio, por eso estamos intentando alargarlo. 6 días clavado tenemos repertorio, así que nada, voy a resumir. Os he contado esto para deciros que ahora nos gustaría compartir con ustedes la misma obra tal como hemos tocado hace 30 años en La Habana, en el Festival de Música Contemporánea, porque cuando lo recordamos, nos da mucho cariño y hace poco lo pusimos sobre la partitura para que jamás lo olvidásemos. Así que vamos a tocar, antes de tocarlo quería advertiros para que no os pille por sorpresa, vamos a hacer guiños a la música contemporánea, no os asustéis, son detallitos de vez en cuando, no es mucho. Y luego una cosa muy importante, ya tocamos cuando queráis, como queráis, estáis todos invitados a gritar cerdos, impostores. Muchísimas gracias.